Y yo quiero compartirles el pensamiento de Crónicas, de Segunda de Crónicas, Primera, perdón, de Crónicas, capítulo 29. Ustedes se van a ubicar ahí en el capítulo 29. Los versículos que voy a leerles están dentro de un contexto. A mí me gusta mucho meterlos en el contexto de lo que vamos a hablar para que después sea muy fácil comprender la palabra que les estoy compartiendo, enseñando. Entonces, este capítulo surge dentro del contexto de cuando David va a hacer la casa de Dios, el templo. Entonces David tiene toda la intención, todo el propósito de construir el templo, pero Dios le dice un día a David: bueno, David, no me vas a hacer la casa, tú no la vas a hacer, porque eres un hombre muy sanguinario, has hecho muchas guerras. Entonces todas esas guerras te han generado como un hombre, digamos, bueno, has dejado muchas viudas, bueno, has generado muchas muertes. Aunque esas guerras que hacía David eran aprobadas por Dios, y de hecho muchas de esas Dios las respaldaba, Dios salía con ellos a la batalla para herir a los enemigos del pueblo de Israel. Sin embargo, en el momento de hacer el templo, Dios le dice a David: no, espere, no lo haga usted. Lo va a hacer el hijo de David, que se llamó ¿cómo? Salomón. Entonces Salomón fue el hombre que hizo el templo, pero David hizo toda una provisión. Él dice: bueno, vamos a amontonar acá, ahí está el tesoro de David, es conocido como el tesoro del rey. Entonces él trae mucho oro de diferentes lugares, trae oro que gana en las guerras, y oro, y entonces lo trae al tesoro del rey: plata, bronce, hierro y muchas cosas, y tiene unos mayordomos y unas personas que administran los tesoros del rey. Entonces el rey dice en un momento, dice: bueno, traigan mucho tesoro, mucho oro, y son miles de ciclos de oro, de plata, de bronce, de hierro, que traen para colocarlo a disposición de quienes van a hacer el templo. En ese contexto, David dice lo siguiente. Miren que no fue en un contexto de una crisis, más bien es por el contrario, donde hay mucha abundancia. Entonces David reconoce lo siguiente. Versículo 11 de Primera de Crónicas 29. Dice: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. 12. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todos. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grandes y el dar poder a todos. Amén. Dice el 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer voluntariamente semejantes cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Entonces David hace un gran reconocimiento y lo declara ante el pueblo, pero le dice a Dios: Dios, nosotros levantamos nuestras manos, te adoramos, te loamos, porque eres dueño de todo. Lo que hay en la tierra, lo que hay en los cielos, todo es tuyo, tú lo creaste y te pertenece. Las riquezas y la gloria proceden de ti, tú determinas a quién le das poder, a quién haces grande. Y entonces él dice: de lo recibido de tu mano nosotros te damos. Nada de lo que estamos aportando para esta casa que vamos a construir es de nosotros. Todo lo hemos recibido de parte de Dios, y por eso lo hacemos voluntariamente. Entonces David, en vez de sentir que es una carga, y el pueblo de Israel, en vez de sentir una carga, aportar para la construcción de la casa de Dios, ellos dicen: es un privilegio. ¿Qué privilegio más grande que podamos invertir en la casa más importante del mundo en ese momento, que era el templo en Jerusalén, el templo para Dios? Ese templo costaba mucho dinero, tenía mucho oro. Las columnas eran recubiertas en oro, sus paredes recubiertas en oro, el altar era recubierto en oro, los utensilios del templo, todo era prácticamente recubierto en oro. O sea, valía muchísimo, muchísimo. Hoy estamos en la final del mundial, ¿cierto? ¿Saben? El premio que se gana, el equipo ganador, es de alrededor de 38 millones de dólares. ¿Cuántos? 38 millones de dólares. El segundo más o menos 28 millones de dólares. Eso es mucha plata. Y la copa, pues ustedes ven la copa, es una
así, más o menos así, en oro macizo, y a ellos les van a dar una réplica, pero de todas maneras, ese oro que tiene la copa del mundo es muy pequeñitica comparada con todo el oro que tenía el templo de la casa de Dios. O sea, era una cosa impresionante. Entonces David está dentro de ese contexto y diciendo: Señor, pero todo ese oro es lo mínimo de todo el oro que hay en la tierra, y todo es tuyo. Imaginen ustedes que en Colombia cómo están dañando el ecosistema, los ríos y bueno, todo lo que encuentran a su paso, las personas y las empresas explotando el oro, ¿cierto? Sacando el oro, entonces están contaminando los ríos, las aguas con mercurio. Algunos pueblos no pueden tomar el agua y se enferman si la toman porque está llena de mercurio y bueno, todo ello. Entonces, pero todo ese oro, ¿de quién es todo ese oro? De Dios. O sea, el hombre lo usa por un tiempo, pero luego cuando se va yendo, va quedando y finalmente siempre el oro es de Dios. Entonces David reconoce eso. Dice: nosotros lo que entregamos a Dios lo hemos recibido de Dios. Aquí no hay nada de nosotros. Y es muy bonito eso, ¿no? Porque, digamos, no se sentía dueño de nada, aunque administraba todo lo que le llegaba a sus manos. Eso sí quiero dejar en claro. Nosotros no somos dueños de nada, pero lo que nos entregan para que administremos, debemos administrarlo muy bien, lo que sea que nos entreguen. Independiente, ¿qué es lo que usted está administrando actualmente? Si usted es empleado, si usted es el patrón, si usted es el dueño del vehículo, si usted le trabaja el carro a alguien, independiente cuál es su posición, pero debemos administrar muy bien lo que nos entregan en las manos. Entonces, luego sí, ahora vamos a trasladarnos al libro de Génesis y ahí nos vamos a quedar por un buen rato. Hoy tenemos tiempo suficiente, o sea que ustedes no estén de afán, no hay preocupación, pero tampoco yo voy a abusar del tiempo, obviamente. Entonces vamos a ir al libro de Génesis y vamos a ubicarnos en el capítulo número 4, capítulo 4 de Génesis. Porque vamos a encontrar en las Escrituras unos principios del reino para entrar en la economía de Dios. Digamos, Dios es el dueño de las finanzas y nosotros cómo entrar en ellas. Entonces vamos a mirar unos principios, digamos, básicos en el libro de Génesis. Hay muchos, pues ya les dije que hay unas 700 referencias a las finanzas en la Biblia, así que encontraremos entonces muchísima información. Pero algunos principios básicos los encontramos en el libro de Génesis en capítulos que vamos a ver brevemente hoy. Dice el capítulo 4, el versículo número 3, dice así: aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Dios, a Jehová. Abel trajo también de lo primogénito de las ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ellos dicen: vamos a adorar a Dios. Entonces el primer principio aquí es la adoración. Dios merece ¿qué de nosotros? Adoración. Entonces se adora a una persona cuando tenemos un agradecimiento muy grande hacia esa persona, entonces se le rinde adoración. En ese caso, estamos hablando de la adoración que se le rinde a Dios. Entonces, Caín y Abel, ¿por qué son promovidos a la adoración? Uno no lee en el texto bíblico que Dios les dice: bueno, muchachos, por favor vayan y hagan un altar y adoren mi nombre, reconozcan mi grandeza. No, Dios no lo hace. Pero el ser humano está formado de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Entonces acuérdense, espíritu, alma y cuerpo, y ahora está funcionando en esos muchachos que se van a adorar algo que lo relaciona con Dios. No es el cuerpo normalmente pide comida, pide descanso, ¿cierto? Y cosas semejantes. Entonces el alma, digamos, tampoco lo relaciona con Dios porque genera placer, tristezas, alegrías y todo ello. Entonces es más o menos ese el marco de la parte almática. Pero luego viene una tercera parte que es la primera, que se llama el espíritu. El espíritu es el que relaciona al hombre con Dios. Entonces todas aquellas anhelos, impulsos, motivaciones que el ser humano tiene en momentos oportunos de acercarse a Dios, de ir y adorar, de postrarse en un altar, de arrodillarse y suplicarle a Dios o adorar a Dios, eso es el espíritu, el que está motivándonos y llevándonos allá. Entonces, esa parte espiritual lleva a Caín y Abel a hacer un altar y a ofrecerle a Dios adoración.
Entonces ellos pueden ir a brindar una adoración con unas canciones muy bonitas, muy organizadas, unas canciones primitivas, con unas flautas de unos carrizos que toman ellos del monte y todo eso, y entonces adoran a Dios, pero no lo hacen así. Bueno, lo hacen, digamos, llevan canciones, llevan oraciones y llevan su corazón y lo rinden ante el Señor, pero ellos sienten también el deseo de llevar una parte financiera, económica y honrar a Dios con ello. Ahora, esto es algo que está en su corazón. Es una motivación de su espíritu y por eso se presentan así ante el Señor. Pero lo interesante es que cuando llegan ante Dios, Dios no rechaza de ellos eso. Dios puede decirle, muchachos, pero yo soy el dueño de todo. Entonces, ¿qué me traen a mí? O sea, yo no necesito nada. De hecho, Dios no necesita en ese caso de lo que nosotros le llevemos. Dios no está pidiendo, digamos, para sobrevivir cosas que nosotros tengamos en nuestro manejo. No. Pero entonces Dios, pero dice la Biblia que Dios miró con agrado, le alegró y cuando a Abel, su actitud y la ofrenda que Abel lleva, por la forma como lo hace y porque lo que Abel lleva es lo mejor que hay. Dice, Dios se merece lo mejor. Así que entonces yo no le llevaré a Dios la ovejita que tiene la pierna quebrada, yo no le llevaré a Dios la ovejita que fue mutilada en un accidente, yo le llevaré a Dios la oveja mejor que haya en mi manada, y le lleva a Dios lo mejor. Y de esa forma el corazón de Abel le rinde adoración a Dios. Y es en ese caso lo que muchas familias han logrado o hemos logrado enseñarle a nuestros hijos, que a temprana edad le rindan a Dios la mejor adoración, con lo mejor que tienen, con sus conocimientos, con su corazón, con sus bienes, con lo que tenemos y somos, podamos brindarle adoración a nuestro Dios. Cuando eso se hace de temprano, cuando llegamos a ser adultos, no tenemos problemas con eso, ya es práctico hacerlo. Entonces, entonces son estos dos muchachos, su corazón los inspira a acercarse a Dios y dice la palabra, Dios dijo, está bien, aplausos a Abel por traer ese tipo de ofrenda que salió desde su corazón. El segundo principio tiene que ver con la obediencia. ¿Cómo se llama? La obediencia, y para eso vamos a ir a Génesis 12. Vamos a estar entonces ahí en Génesis y miraremos esos capítulos que están ahí cercanos al 12, tal vez el 13, el 14, el 15, pero así, digamos, a vuelo de pájaro, no nos vamos a detener tanto en cada uno de ellos. Entonces, la obediencia, porque es que Dios le habla a Abraham. Abraham es el nombre primero, Abraham, y luego le coloca a Dios el nombre de Abraham, porque Abraham significa padre exaltado y Abraham significa padre de multitudes. Entonces por eso le cambian el nombre. Para nosotros el nombre de pronto no significa tanto. Usted puede llamarse Mauricio, Andrés, Juan, Andrea, pero no significa, y los papás no se pusieron a mirar qué significaba el nombre. Uno puede preguntar, a ver, en internet, qué dice el nombre Libardo, qué significa, y no significa gran cosa, no significa nada, ¿cierto? Pero tenemos que darle realce a nuestro nombre nosotros, hacer la historia. Pero los hebreos no, ellos, digamos, el nombre tenía relación con la persona como tal. Y como Abraham va a ser el padre de multitudes, entonces por eso le cambian el nombre de Abraham por Abraham. Dios, dice versículo 1, capítulo 12, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿Dice así? Muy bien. Entonces ahí está la orden. Porque es que el pueblo cristiano a veces busca mucho las promesas y las bendiciones. Entonces vienen a ver dónde hay una promesa de Dios y donde está la promesa de Dios, ahí se quedan. Pero no se les olvide que siempre las promesas están acompañadas de mandamientos, de orientaciones que Dios nos da. Entonces Dios dice, bueno, tengan en cuenta este mandamiento y cuando tengan en cuenta el mandamiento, viene sobre ustedes la bendición. Entonces normalmente es así, Dios trabaja así y así le ha funcionado y le seguirá funcionando. Entonces Abraham escucha esa palabra, pero en el versículo número 4 dice que Abraham obedeció esa palabra y se fue a Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de ¿cuántos años? ¿Cuántos tenía? 75 años cuando salió de Harán. O sea, ya era un hombre de una edad significativa. Entonces sale y se va obedeciéndole a Dios. Ese no es el plan de Abraham, pero Dios tiene un plan y se lo pinta y Abraham dice, listo, está bien, yo le voy a obedecer a Dios. Abraham tiene dos opciones. Una es vivir medianamente como vivía en la tierra de los caldeos, con su familia, donde todos, pues si él necesita algo le prestan, llama a alguien y dice, venga, es que me resultó un negocio, tengo que comprar unas ovejas, présteme 5 millones. Y dice, sí señor, pase por ellos. Y entonces se los prestan, la gente le presta plata a Abraham porque lo conocen allá en el lugar donde estaba.
Y tiene tierras y tiene tiendas y cosas y entonces y tiene su familia. Entonces, pero Dios le dice, tienes dos opciones. Una, quedarte en la tierra de los caldeos donde estás con una mediana comodidad, o salir y vamos a un viaje de aventura los dos. Entonces Abraham dice, me gusta eso, el viaje de aventura contigo, Señor. Y entonces Abraham se coloca como en los zapatos que Dios le pasa y se van a la aventura. Y es una travesía maravillosa, digamos, donde Abraham puede ver la mano de Dios a su favor y a favor de su familia. Decidió creerle a Dios, decidió andar en pos del Señor. Pero la tercera cosa que aparece acá es que nosotros debemos andar, o sea, vivir bajo las promesas. Entonces Abraham, en los versículos 2 y 3 aparecen las promesas. Versículos 2 y 3 de Génesis 12. Entonces Abraham se hace acreedor a las promesas que Dios le hace. Digamos que es el desafío para los cristianos. Después de copiarle a Dios las ideas, las órdenes que Dios nos da, obedecerle a Dios, entonces podemos vivir bajo las promesas. Dicen las promesas, dice, y haré de ti una nación, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás ¿qué? Bendeciré a quienes, y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las naciones, las familias de la tierra. A mí me parece que esa es una promesa muy grande para Abraham. Primero le dice, te multiplicaré, haré de ti una nación grande. Abraham no tiene hijos por el momento, o sea, no ha nacido Isaac. Abraham tiene 75 años e Isaac nació a los 100 años de Abraham. Así que entonces no tiene hijos, pero Dios le está diciendo, te voy a dar una gran familia, una gran descendencia. Y Abraham dice, ¿y aquí qué? O sea, ¿qué? Pero dice, pero yo le creo a Dios. O sea, si tú me dices que lo haga, yo lo voy a hacer. Abraham era esa gente que decía, yo prefiero morir creyendo y no morir sin creerle a Dios. Porque creerle a Dios es algo que vale la pena. Dios honra a los que le creen. Entonces Abraham comienza a caminar en esa travesía de estar bajo las promesas. Dice, Dios, te daré una familia grande, y justamente así fue, se la dio. Han intentado acabar por todos los medios a los judíos, pero no han podido, ¿cierto? No han podido. Digamos que en alguna época Hitler intenta terminar de la faz de la tierra a los judíos. 6 millones de judíos mueren, pero no se acabaron, siguen, ¿cierto? Y por el mundo los han perseguido, les han hecho mucho daño, pero en el 48 ellos vuelven y se constituyen como nación, y en el 52 ya están fuertes otra vez y tienen la primera bomba nuclear y pueden enfrentar prácticamente a una coalición del mundo contra ellos y ganan la batalla, ganan la guerra y conquistan tierra y todo ello. Entonces, digamos, esa es la promesa que Dios le da a Abraham y se cumple, y la vemos así. Y hoy en día, perdonen que yo haga esa referencia, pero hoy en día esa promesa de Dios se sigue cumpliendo en la descendencia de Abraham. Dios le dijo, en ti serán benditas las familias de la tierra, y se está viendo la realidad, el cumplimiento de esa palabra en la parte espiritual, porque hizo benditas a las familias de la tierra a través de Jesucristo. Amén. Pero también hizo benditas las familias de la tierra, porque en este momento ustedes averiguan un poco acerca del país que maneja la economía del mundo. Realmente lo maneja Israel. Uno dice que China, porque es una potencia mundial, 1.300 millones de habitantes, eso es muchísima gente, que los Estados Unidos, que Rusia, sí, todo ello. Pero en las principales decisiones económicas del mundo están los judíos, y ellos toman la determinación. O sea, digamos, ellos dicen, listo, vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo aquí. Ellos, digamos, le dan la vuelta a veces a la cosa, y ahí están ellos, digamos, tomando las principales decisiones. Los principales medios de comunicación del mundo están manejados por los judíos. Digamos, la palabra que Dios le da a Israel se la cumple, y se la cumple hasta los últimos días, la va a seguir cumpliendo. Entonces, lo que pasa es que Abraham aquí recibe una palabra. Además de eso, le dice lo siguiente. Le dice, versículo 3, bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Pero en el versículo número 2 dice, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Engrandeceré, ¿qué le dice? Engrandeceré tu nombre. Eso es darle renombre a una persona. Eso es hacer a una persona importante. O sea, es como cuando usted llega al banco, a cualquier banco acá de la ciudad de Neiva, y va a un banco y se levanta el gerente y lo saluda, muy buenas, ¿cómo ha estado? Qué bueno verlo por acá. Y le dice, le tengo un preaprobado de 50 millones, le tengo 100 millones preaprobados, 500 millones preaprobados. Y usted dice, no, yo no vengo por plata, realmente vino nomás a saludar. Y entonces va al otro banco y le hacen lo mismo, aquí también tiene un preaprobado. Y el gerente de las principales empresas de la ciudad, del país, se levantan y lo saludan a usted, reconocido ante la sociedad. Abraham es este tipo de personas.
Digamos, si hubiera bancos, Abraham llegaría al banco y lo saludan y lo atienden a él y están pendientes de brindarle el café a Abraham y escuchar las sugerencias que trae el hombre Abraham, el más reconocido o famoso economista o empresario de la época de Abraham. No es importante cómo Dios decide levantar a un hombre que le cree y cumplir las promesas que le hace. Le voy a dar renombre, le dice, y se lo dio. Entonces vive bajo la promesa, bajo las promesas. Pero quiero unir aquí dos Fs para decir que la fe y la fidelidad deben ir unidas. Entonces vamos a hablar de la fe y la fidelidad en este momento. La fe y la fidelidad. Abraham se reconoce como un hombre de fe, pero en este pasaje que les estoy mostrando ahora, es reconocido también como el hombre fiel a Dios. El hombre que no se queda con lo que es de Dios y el hombre que no se queda con lo que es del prójimo. Dice, yo quiero tener mis manos limpias y las voy a tener limpias hasta el final, pero soy un hombre de fe. Hay gente que tiene fe pero no es fiel. Hay gente que le dice a Dios, Dios, yo quiero que tú me bendigas económicamente y necesito pagar ese crédito antes de tiempo, Señor, pero no son fieles. Hay gente que le dice, Señor, yo quiero comprar tal cosa, pero no son fieles. Y es posible que algunos hasta prosperan un tiempo. La pregunta es, bueno, ¿y hasta cuándo podría ser? O puede que prosperen en unas áreas, pero otras áreas de la vida no están prosperando. La persona que tiene fe y que es fiel prospera integralmente, es lo que podemos mostrar acá a través de esta enseñanza. La voy a mostrar. Capítulo 14, versículo 17 en adelante. Capítulo 14, verso 17. El contexto en el cual surge esta palabra es el siguiente. Abraham tiene un sobrino. Ese sobrino, el sobrino de Abraham, ¿cómo se llama? Por favor, ¿cómo se llama? Se llama Lot. Pero el sobrino de Abraham ha bajado hacia Sodoma y ha colocado sus tiendas allá cerca de Sodoma y está involucrado con la sociedad sodomita. La sociedad sodomita era homosexual. Ustedes sabían eso, ¿cierto? La sociedad sodomita era homosexual. Es la primera vez que Dios castiga esa conducta sexual en la humanidad. Miren ustedes que los sodomitas querían abusar de los ángeles, abusar sexualmente de los ángeles que llegaron para salvar a Lot. Ahora, esto no está en el bosquejo, pero yo les voy a dar porque ya toqué un poquitico esta parte. Entonces, cuando llegan los ángeles a sacar a Lot, porque Dios ha determinado destruir a Sodoma, pero llegan los ángeles a sacar a Lot de allí, y los ángeles están por fuera, los sodomitas vienen a tomar a los ángeles para tener relaciones sexuales con ellos. Lot entonces entra a los ángeles y sale a la puerta y les dice, no les hagan daño, que ellos vinieron bajo mi techo, entonces están bajo mi responsabilidad, no les hagan ningún daño. Y les dice lo siguiente, les dijo, vea, yo tengo 3 hijas mujeres que son vírgenes, no han conocido varón, se las voy a sacar para que ustedes hagan de ellas lo que a ustedes les parezca, tengan relaciones con ellas como ustedes quieran. Y ellos dicen, no queremos mujeres, nosotros queremos hombres, entonces te vamos a hacer mal a ti. Y cuando ellos fueron a coger a Lot para tener relaciones con él, entonces los ángeles estiraron la mano, cogieron a Lot y lo metieron en la casa, y luego sacaron los ángeles la mano así, y dice, y los hirieron con ceguera. Y todos los sodomitas comenzaban a andar, a tentar a ver dónde estaba la puerta, y no encontraron la puerta. Pero por la mañana descendió fuego sobre Sodoma y los consumió a todos. Se murieron, se quemaron todos. Bueno, otra vez vamos al tema que corresponde para hoy. Eso era como un pequeño... Pero les digo, la fe y la fidelidad. Entonces por eso fue que Abraham, les comenté esto, porque Abraham aparece enredado con Sodoma, pero no es porque él va a Sodoma, sino porque su sobrino se va para Sodoma. Pero entonces vienen unos reyes, Kedorlaomer, y unos reyes que se unen a él, y vienen contra Sodoma, y se llevan mucha gente de Sodoma, y se los llevan como prisioneros de guerra, y se llevan, entre esa gente va Lot, que Lot era el sobrino ¿de quién? El sobrino de Abraham. Pero se llevan muchos bienes materiales también, mucho oro, mucha plata, muchas cosas. Entonces Abraham decidió armar a la gente, y cuando los arma, dice, bueno, vamos a rescatar a mi sobrino. Entonces Abraham le dijo a todos sus empleados, la gente que tiene en su casa, bueno, cojan cada uno herramientas y nos vamos a hacer la guerra, porque nos vamos a traer a mi sobrino. Y salieron ese día 318 personas a la guerra. ¿Cuántas personas? De la casa de Abraham, vivían en la casa de Abraham, o sea, era una inmensa casa, era algo muy grande. Entonces, cuando vienen de la guerra, miren, ahí se aparece el versículo número 17.
Ya les hice más o menos la contextualización. 14:17. Cuando volvían de derrotar a Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma. El rey del alcalde, el rey de Sodoma, de donde se habían llevado la gente, a recibirle en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces, un tercer personaje que entra en acción. Primero está Abraham, que viene con la gente. Segundo sale el rey de Sodoma. Y tercero sale hay un tercer personaje, dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Lean. Muy bien, lo bendice y luego dice el versículo 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano, a tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham el diezmo o los diezmos de todo a Melquisedec. Entonces está hablando Abraham con el rey de Sodoma, están acá cara a cara Abraham y el rey de Sodoma ahí, y luego aparece Melquisedec. Melquisedec es el representante de la iglesia, es el líder espiritual de esa época, quien enseñaba las verdades bíblicas, quien orientaba al pueblo a acercarse a Dios. Entonces es Melquisedec. Y cuando Abraham lo ve, ya Abraham tiene una relación con él. Lo que indica es que Abraham normalmente va cada vez a donde Melquisedec, seguramente otra vez come pan y vino, o sea, es como la Santa Cena, o sea, como que los católicos dicen, bueno, que comulga, y los evangélicos como que tomó la Santa Cena, pero entonces le da pan y vino y lo bendice. Cuando él recibe esto, le dice, muy bien, yo traigo acá también los diezmos de lo que he prosperado. Y dice la palabra que Abraham le entregó los diezmos de todo a Melquisedec. Y luego sí, habló otra vez con el rey de Sodoma. Pero antes de eso, de decirle lo que habló con el rey de Sodoma, yo quiero que nos hagamos una pregunta. La pregunta es, ¿quién le enseñó a Abraham que había que diezmar? Algunos dicen que le enseñó la ley de Moisés, pero no es verdad. Porque la ley de Moisés apareció 500 años después. Miren ustedes, yo estoy ahí muy, metido en la Biblia, en el tema que les estoy enseñando. La ley de Moisés ocurrió mucho tiempo después. Acuérdense, Abraham tiene 75 años cuando Dios le habla, en esto que estamos mirando acá, entre 75 y 100 años. A los 100 años se le cumplió la promesa, que fue el nacimiento del hijo. Pero luego le nació otro hijo, un hijo, el hijo llamado Isaac a los 100 años. Luego a Isaac le nace un hijo a los 60 años que se llama Jacob. Y Jacob desciende a Egipto cuando tiene 130 años. O sea, ya han pasado, miren todos los años que han pasado. Ya se murió Abraham. Cuando nace Moisés nace en Egipto, pero Moisés nace cuando ya han pasado entonces mucho tiempo en Egipto, y luego Moisés recibe la ley a los 80 años, un poquito más adelante de los 80 años de nacido. O sea, han pasado 80 años después del nacimiento de Moisés, 130 años desde que nació Jacob hasta, entonces allá van 210 años, y luego 60 años desde que nace este muchacho. Bueno, entonces cuando sumamos todo este tiempo, más o menos entre 400 y 500 años han pasado desde Abraham hasta Moisés. O sea que cuando Abraham vive el tiempo de la fe. Abraham es el hombre de la fe y por eso es denominado el hombre de la fe. Abraham vive el tiempo de la adoración, de la alabanza, de la entrega de corazón a Dios. Cuando, digamos, nadie le está diciendo qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, pero él de su corazón decide honrar a Dios. Entonces la ley sí viene en la época de Egipto, cuando está el pueblo de Israel y se levanta un líder que se llama Moisés, y a ese líder Dios le revela la ley. Pero han pasado ya varias generaciones. La generación de Abraham, la generación de Isaac, la generación de Jacob, y luego sí viene la generación de Moisés, y es cuando se le revela la ley a Moisés. Entonces Abraham no le enseñó a diezmar la ley, ni tampoco el diezmo de la ley. No, señores, no es de la ley. ¿Saben de dónde es? Es de la fe, de la gracia, del amor, de la bondad, de la adoración. Es de ahí surge justamente el diezmo. En Génesis 4, en Génesis 14 surge justamente ahí el diezmo. Amén. Pero me llama la atención, digamos, la actitud que hay en el corazón de Abraham.
Y lo encontramos reflejado pues con respecto a las finanzas. Digamos, Abraham no es un hombre avaro, no está detrás de las finanzas de nadie. Capítulo 14, versículo 21. Mírenlo, ¿cómo dice? Dice, entonces el rey de Sodoma, ahora, deja de hablar con Melquisedec. Acuérdense que estábamos diciendo que eran 3 personajes ahí. Deja de hablar con Melquisedec y ahora atiende nuevamente al rey de Sodoma. Y le dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Entonces, como Abraham viene con una cantidad de gente que ha rescatado, pero también una cantidad de bienes, vienen cargados de cosas que le rescataron de los enemigos que vinieron a llevarse sus cosas y sus bienes y sus personas. Entonces, el rey de Sodoma le dice, bueno, listo, entrégame toda la gente, estoy muy agradecido porque rescataste toda mi gente, pero los bienes, resérvatelos, ¿cierto? Déjalos para ti. Y Abraham dice, ¿qué le respondió Abraham? Por favor, ¿qué le respondió? Eso, perfecto. Él dice, ¿sabe qué, rey? Y lo mira hacia los ojos y le dice, yo he alzado mi mano, es decir, yo he jurado a Dios. Yo he jurado a Dios que no tomaré ni un hilo, ni la correa del calzado que te pertenece a ti. Nada absolutamente tomaré de lo que es tuyo, para que no diga después, yo enriquecí, ¿a quién? Abraham. Yo enriquecí a Abraham. Dice, eso he jurado. ¿Lo cumplió Abraham o no? O sea, yo no necesito, en otras palabras le dice, yo no necesito lo que es tuyo, yo tengo lo mío. Dios es suficiente para proveerme, Dios es suficiente para darme las finanzas necesarias, no necesito nada de lo que no es de Dios, porque acuérdense que la economía de Sodoma es una economía que está, digamos, cargada de maldad, de pecado, y es una economía de gente muy cargada de mal. Entonces Abraham dice, no quiero eso, yo no quiero traer eso a mi casa, yo no quiero traer esas cosas contaminadas a mi casa. Por eso Abraham, cuando le ofrecían un negocio ilícito, él decía, yo no compro eso. Por eso cuando a Abraham le ofrecían un celular robado en la calle y le decían, se lo doy a mitad de precio, Abraham decía, yo no compro eso, yo voy a Claro o voy a las entidades, a las empresas autorizadas y lo compro allá, yo no lo compro en la calle. El que le dice, yo le vendo esta herramienta, vean, le vendo esta pulidora, se lo doy a mitad de precio por ahí en la calle. La factura, no, tranquilo, sin factura, pero se lo doy a mitad de precio. No, a mitad de precio no, dame 50,000. Y entonces Abraham decía, no, a mí no me sirve eso, yo no quiero eso. Yo voy al almacén y lo compro en el almacén y lo pago y me dan la factura en el almacén. Así era Abraham. Era honesto, era un hombre derechito, era un hombre que dice, Dios me prospera a mí. No necesito la prosperidad que viene de afuera, la prosperidad sucia. Mi trabajo, yo soy honesto, yo tengo gente que trabaja conmigo, les pago bien, comen bien, están alentados, a los que se enferman los atiendo, les pago las bonificaciones, les pago las liquidaciones y todo lo normal, lo que dice la ley. Y Abraham no se queda con la plata de nadie y así Dios lo prospera. Y vamos a ver finalmente entonces los beneficios o los resultados de la fidelidad. ¿Vale la pena ser fiel? Es la pregunta que queda en el ambiente. Vamos a ver si vale la pena o no. Capítulo 13, vuelvan un poquitico, capítulo 13. Vamos a ver qué dice ahí. Capítulo número 13. ¿Lo encontraron? Está ahí cerca, ¿cierto? 13. Dice así, la palabra de Dios. Dice, subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguet. Él, su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era, ¿cómo era Abraham? Riquísimo en ganado, en plata y en oro. O sea, ¿Dios le cumple a Abraham, sí o no? Dios le cumple, o sea, Abraham le cumple a Dios y Dios le cumple a Abraham. Es algo recíproco. O sea, los cristianos somos llamados a obedecerle a Dios y Dios nos cumple también. Solo que le digamos, sí Señor, me comprometo contigo y le cumplamos. Entonces, pero Abraham está ahora lleno de dinero. Normalmente la gente que consigue mucha plata dice, la verdad, ya no me queda tiempo para nada de lo de Dios. O sea, yo ya no puedo, entiendan que yo no puedo porque ya estoy tan comprometido. Y entonces abandonan las cosas de Dios, ya no vuelven a honrar a Dios, ya no vuelven al altar, se olvidan ya de diezmar. Cuando estaban pidiéndole al Señor la bendición,
inicial, entonces eran fieles al Señor en todo minuciosamente. Pero una vez Dios los bendice, entonces ya se olvidan que hay una parte que le corresponde a Dios. Pero Abraham no es así. Abraham, mire lo que pasa, versículos número 3 y 4, dice así: y volvió pues por las jornadas, está hablando de Abraham, volvió pues por las jornadas desde el Negued hacia Betel. Negued significa desierto, es el desierto, pasa por el desierto y va a Betel, que significa casa de Dios. ¿Qué significa? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Ahí. Al lugar del altar, ¿al lugar de qué? Verso 4, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Entonces Abraham viene de Egipto, dice: yo necesito buscar un lugar donde me encuentre con Dios otra vez. Por eso llega a Betel y se encuentra con Dios en Betel. Y tiene una relación con Él, una vida devocional, y comienza a adorar a Dios y diciéndole: Dios, gracias porque estos bienes que me has dado realmente vienen de tu mano, no es de otro lado. Y comienza a honrar a Dios. Seguramente otra vez busca al líder y le entrega los diezmos de lo que ha prosperado y todo ello. Pero luego, interesante, porque dice que hizo su casa en el lugar donde antes había estado su ¿qué? Su altar, dice el pasaje, ¿cierto? Al lugar donde había tenido antes su altar. Entonces da la idea que Abraham coge unas piedras, una piedra lisa, larga, más grande que esto, unos 40 centímetros de larga, y entierra una parte, 20 centímetros lo entierra y la pisa bien para que esté segura, y luego se va. Y cuando él viene, encuentra un pico de piedra salido y dice: ajá, ya ahí es donde tiene el altar. Es que los antiguos hacíamos las divisiones de las tierras así, ¿cierto? Donde había un mojón, una piedra salida, una piedra puntuda. Entonces eso era la división. De ahí para acá es de Rogelio y de ahí para acá es de Andrés, por ejemplo. Entonces así se dividían las fincas antiguamente. Entonces Abraham coloca una piedra. Y cuando encuentra la piedra, le dice a los muchachos: muchachos, descarguen acá. O sea, tiene mucha gente que trae de Egipto, le han dado muchos siervos. Le dice: descarguen acá. Y ellos dicen: ¿pero por qué? Dice: porque este es un lugar donde vamos a adorar a Dios. Porque este es un lugar donde adoré a Dios antes, cuando no tenía nada. Cuando me fui pobre, de acá me fui pobre y ahora llego rico. Entonces, en este mismo lugar, pero yo soy el mismo y Dios es el mismo. Yo tengo las mismas necesidades y Dios me las puede suplir. Así que entonces, yo vengo a ese lugar para seguir honrando a Dios. Y la gente pudo ver cómo Abraham continuó en su proceso, de honrar a Dios. Y en el capítulo 15 encontramos una bendición integral que Dios le da a Abraham como resultado de su fe y su fidelidad. Capítulo 15, dice la palabra de la siguiente manera: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham diciendo, Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu ¿qué? Tu escudo. Escudo es protección, es defensa, es seguridad. Yo soy tu seguridad, tranquilo, como el soldado que lleva un escudo grande antes de enfrentarse con su enemigo, está su escudo para protegerse de los dardos y de las flechas y de todo ello. Dice: y tu galardón será grande, sobremanera grande, le dice. Entonces Dios le habla a Abraham. Entonces la primera cosa que encontramos acá es que a los hombres de fe, a los hombres fieles, a las mujeres de fe y fieles, Dios les habla. Amén. Usted dirá: a mí no me ha hablado. Bueno, vamos a buscarlo, vamos a acercarnos más a Dios, vamos a ir al altar otra vez como lo enseñamos en domingos anteriores. Vamos nuevamente al altar, vamos a buscar de la presencia de Dios qué nos quiere guiar, orientar, cuál es su voluntad para nosotros, para nuestra familia. Ahí le habla a Abraham y lo primero que le dice es: no temas, yo estoy contigo, yo soy tu escudo, yo te protejo, yo te guardo, yo te libro. Y luego encontramos que Dios le da una promesa, pues le reafirma la promesa. Le dice en el verso el 2 sigue hablando Abraham, aquí está hablando Abraham, verso 2, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole de hijos, descendencia. He aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Y hasta ahí habla Abraham. Hasta ahí dice, como cuando usted va a orar y le dice: Señor, mira, aunque soy cristiano, pero el banco me dijo que me va a embargar.
aunque yo doy los diezmos, pero me dijo el banco que me va a embargar. ¿Qué pasa, Señor? Seguramente vendrá la palabra de Dios. Y Dios le dice a Abraham, no te heredará un esclavo, un hijo tuyo te heredará. Yo te voy a dar un hijo y él es el que te va a heredar. Le dice el versículo siguiente, tal vez el verso número 4, ¿sí? Verso número 4. Luego vino palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Amén. Qué bueno eso, ¿no? Como Dios le da a Abraham el cumplimiento o le reafirma la palabra que antes le había comentado. Y creo que Dios está en condiciones de cumplirnos a nosotros todo. No solamente unas promesas, no, todas las promesas. La falla realmente está en que a veces uno escucha mucho las voces de afuera, los ruidos, las voces que hay afuera en la calle. Alguien que leyó un texto bíblico y lo interpretó acomodadamente, pero de manera irresponsable, y de manera irresponsable lanza, digamos, a la desgracia financiera y en otros muchos aspectos a otras personas también. Entonces, pero la Biblia dice, y lo que dice la palabra, Dios está en condición de cumplirlo. O sea, es como cuando usted le hace una promesa a su hijo. Usted le dice, durante toda la semana pórtese muy bien y el fin de semana vamos a comer al restaurante que usted diga. Y el niño dice, listo, trato hecho. Y el fin de semana dice, bueno, el restaurante que yo quiero ir es tal restaurante, ¿cierto? Entonces a ese restaurante van. Y entonces el papá está en condiciones de cumplir lo que le prometió a su hijo. Ese es Dios. Y ese es más o menos un abrebocas de las finanzas de acuerdo al pensamiento de Dios. Dios toma un hombre, ya concluyo con esto, Dios toma un hombre llamado Abraham y lo toma desde allá de un territorio donde Dios no lo va a bendecir, lo saca del territorio y luego le dice, bueno, pero las condiciones son estas, ¿las toma o las deja? Y Abraham dice, las tomo, Señor. Y Dios dice, listo, si usted las toma, yo le voy a cumplir y vamos a llegar hasta el final. Y hasta el final de la jornada, Dios acompañó a Abraham. Y yo quiero decirles una cosa, yo he acompañado, digamos, yo tengo ya unos 30 años en la vida ministerial, en el pastorado, y he acompañado parejas y familias desde su comienzo en la vida cristiana. Algunos han llegado en situaciones precarias, emproblemados como pareja, otros emproblemados en su vida financiera y así. Y hemos acompañado y les hemos enseñado la palabra y muchos de ellos han dicho, listo, lo vamos a hacer así como nos enseñan. Y hoy son familias bonitas, familias ejemplares, familias que cuentan con la bendición integral del Señor, pero familias prósperas económicamente también. Y yo podría darles nombres a ustedes, pero por ética uno no lo hace acá. Nosotros conocimos una familia hace un tiempo y esa familia pagaba arrendo en esa época. Pagaban arrendo y bueno, más o menos por ahí. Entonces comenzamos a enseñarles los principios bíblicos sobre las finanzas. Yo le dije, mire, mi hermano fulano, si usted quiere que Dios lo bendiga, usted es un hombre trabajador, de hecho lo era y lo es, pero usted así no va a prosperar. ¿Usted es fiel con el Señor? No, él agacha la cabeza y dice, pastor, no, le enseño a ser fiel al Señor. Esa misma persona, digamos, un tiempo después, en ese mismo momento, tiene una economía muy significativa. O sea, yo no les podría decir cuánto exactamente porque no soy su contador, pero tiene una economía significativa. O sea, no pagó más arrendo, en poco tiempo dejó de pagar arrendo, compró su primera casa, compró su segunda casa, compró su tercera casa, tiene, bueno, el carro que quiere tener, bueno, y está viviendo la vida que quiere vivir. ¿Sabe cómo lo logró? Decidió serle fiel a Dios, decidió creerle a Dios. Su esposa entró en fe también, decidió creerle a Dios. Y así podría contarle a ustedes muchos testimonios de eso. Nosotros tenemos 3 hijos, para los que no nos conocen tanto, seguramente aquí hay alguien, pero tenemos 3 hijos, todos 3 ya son mayores. Yo les he dicho a ellos, nosotros vamos a serle fiel a Dios en las finanzas. Ustedes primero, cuando ellos eran muchachos, los tíos les regalaban plata, bueno, el papá a veces también les daba platica, pero así, yo les decía, van a serle fiel a Dios en lo poquito y en lo mucho. Cuando sean profesionales que tengan sus sueldos, que tengan unos buenos sueldos, le van a ser fiel a Dios. ¿Están de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, y aún ahora, después de que ya son adultos, todos 3 están casados, les digo, no olviden que a Dios se le es fiel. Uno no se roba lo de Dios. Dios dijo que nosotros viviéramos del 90% y que el 10% de lo que hayamos prosperado le corresponde a Dios. O se lo damos o no se lo damos, ¿cierto? Entonces yo digo, si no se lo da, acuérdese que eso le puede generar a usted después una puerta abierta que el enemigo va a usar para dañarle sus finanzas. Y entonces, o otras áreas de la vida, porque yo les dije hace un rato, a veces uno económicamente, cierto, se va para arriba,
pero viene una crisis bien macha en la familia, de la que uno a veces difícilmente se puede restaurar. Y ahora, eso no es que Dios se lo mandó a uno, no, el enemigo aprovechó la puerta que dejamos abierta para dañarlo. Mire, acuérdense, cuando fue Satanás al cielo y está hablando con Dios, dirá, ¿cómo así? Sí, y le dijo Satanás Dios a Satanás, ¿cómo andan las cosas? ¿De dónde viene Satanás? Le dijo, de dar la vuelta, de rondar el mundo. Y le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? Y le dijo Satanás, claro, yo no he visto. Le dijo, ¿no has visto que no hay nadie tan fiel como él en la tierra? ¿No hay una persona tan recta como él en la tierra? Dijo, sí, pero es que él no le sirve de balde. Lo que pasa es que usted, Dios, le ha acercado todas las cosas que él tiene, los bienes, los hijos, la esposa, y a él mismo lo ha acercado. Satanás reconoció que Dios puede acercar la vida de los cristianos. Eso es muy importante, y Satanás hoy también lo entiende así. Él sabe que Dios puede acercar nuestra vida familiar, la salud, las finanzas y todo lo que nosotros tengamos. Dios lo puede acercar si nosotros así lo determinamos con Dios. Coloque sobre sus pies, tenga la bondad, y vamos a orar al Señor. Y vamos a decirle, Padre, gracias porque me has dado la oportunidad de tener acceso a unas finanzas. Cierre sus ojos. Pero comience a pensar también, ¿qué cosas lo estarán limitando su prosperidad integral? ¿Qué cosas? Tal vez haya maldiciones generacionales que vienen sobre su espalda y las ha cargado durante años y han pasado de generación en generación. Tal vez sus bisabuelos o abuelos llevaron plata a los brujos o hicieron negocios ilícitos, compraron cosas robadas, le quitaron las liquidaciones a algún trabajador pasó con ellos mucho tiempo y no le han pagado lo suficiente, lo necesario o lo que dice la ley. Entonces todo eso trae maldiciones sobre las finanzas. Tal vez ellos fueron infieles con Dios, nunca llegaron a la iglesia que fuera a llevar los diezmos de lo que habían prosperado. Todo eso trae una atadura sobre las finanzas nuestras. Pero ahora vamos a entrar en fe en el nombre de Jesús, Padre. Nosotros venimos ahora para declarar libertad. Se sanan nuestras finanzas. Ahora comenzamos a declarar en el nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, Señor, que en la medida que nosotros andamos en fe y somos fieles a Dios, las finanzas se sanan. Y el enemigo no tiene potestad para entrar más a hacer daño en la vida financiera de los hijos de Dios. Le declaramos que no tienes más libertad. Ahora mismo pedimos perdón a Dios por las cosas malas que hicieron nuestros antepasados, por las alianzas que hicieron, por los conjuros que hicieron, por los pactos malos que hicieron, en el nombre de Jesús, por los negocios ilícitos que hicieron, por las veces que jugaron al chance, la lotería, y por todas las veces que jugaron azar, por las veces que jugaron el dinero en los casinos, y por todas las veces que apostaron y hicieron daño con las finanzas. En el nombre de Jesús, hoy pedimos perdón por eso. Y anulamos el derecho legal que el enemigo cree tener sobre nuestras finanzas en el nombre de Jesús. Y pedimos perdón por toda la infidelidad que hemos tenido contigo, Señor. Perdónanos en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted quiere decirle, Señor, hasta aquí no he sido tan fiel contigo. Te pido perdón y quiero entrar en un pacto de fidelidad contigo en el nombre de Jesús. Y quiero enseñarle a mis generaciones venideras, Señor, a mis hijos, a mis nietos. Yo quiero enseñarle a Juan Jacobo, a Juana Gabriela, a Josué David. Quiero enseñarles, Señor, la fidelidad con Dios, que ellos lleguen adultos y sean fieles, hombres y mujeres de bien, y sobre todo también hombres y mujeres del altar, siervos y siervas de Dios. Quiero hacerlo, Señor, en el nombre eterno de Jesús. Gracias, muchas gracias. Consagro mis finanzas a ti, Señor. Las consagro a ti, Padre, en el nombre de Cristo. Cerca mis finanzas, cerca mi salud, cerca mi familia con tu presencia, con ángeles guerreros, con espadas desenvainadas, que nadie las pueda tocar, en el nombre de Jesús.